You're being treated unfairly. No. Good. It would be unfortunate if I had to leave the garrison here. This thing is getting worse all the time. What's going on? Bien, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy, martes 8 de marzo del 2022. El día de hoy comenzaremos una nueva unidad. La unidad es la número 5 y se llama Evaluación del Control Interno. La presentación de esta unidad en PowerPoint ya está subida a Classroom. Sin embargo, también hay material que habla de esta unidad en otro libro que vamos a leer el día de hoy. Pero antes de comenzar con la parte introductoria de esta unidad, leyendo una parte del libro, vamos a ver cómo estuvo en general el trabajo del mapa mental. Entonces, vamos a ver, algunos de ustedes, pues, como siempre, me sorprendieron haciendo las cosas muy bien. Pero aún hay algunos, la minoría, que, pues, lo están intentando, pero no llegan a ese nivel todavía. 50 de ustedes hicieron la tarea, 70 de ustedes no. Pues son libres de hacerla o no hacerlo. Lo único que les digo es que se perdieron un punto, ¿verdad? Y era relativamente fácil hacerlo, como vamos a ver algunos ejemplos aquí. Vamos a ver me llama la atención. A ver si lo hizo bien. Vamos a calificar unos 4 o 5. Primero el tema era planeación. Muy bien, vamos a ver las ramificaciones importantes. Establecer los objetivos. Planeación, sí. Objetivos generales, objetivos particulares. Determinar los puntos que serán evaluados, sí. Realizar visita preliminar en la parte de la planeación, sí. Identificar el origen interno, externo, emergencias, riesgos, resultados de días, sí. Y elaborar planes, programas, y me parece que el compañerito Eduardo Israel, pues sí lo hizo muy bien, y de una vez le pongo su punto. Entonces vamos a ver 3 más. Figuras que me llaman la atención. Vamos a ver Glenda. ¿Cómo está? También su tema es planificación. Vamos a ver planificación, sí, según su terminación, ¿verdad? De carnet, era planificación. Entonces tenemos planificación, objetivos, alcance, características. Los informes que se presentan deben ser específicos. Evidencia del funcionamiento de la autoría. Vamos a ver qué me está hablando aquí. La información financiera debe estar financiera. Es una estrategia global. Ups. Conocer las características del encargo de realizar cambios en la estrategia. ¿Y de dónde me sacó Glendita esto? Pues no está sacado del libro, ¿verdad? Planificación de autoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz. Entonces, notarán que las ramificaciones que acabamos de ver anteriormente, estamos hablando de planificación, hay objetivos, sí, pero obviamente no son estos. Hay origen de la auditoría que no está en ninguna parte, entonces Glendita estuvo se fue por otro lado, y ahí está su calificación. Vamos a ver, Hugo. Recuérdense que era del libro que había que sacar. Ejecución de la auditoría. Vamos a ver. Ejecución, integrar
legajo de papeles de trabajo, integrar legajo de papeles de trabajo, insertar acciones programadas, aplicar instrumentos, asignar recursos, recopilación de documentos y evidencia, identificar y elaborar documentos de derivaciones, sí. Elaborar dictamen preliminar para presentar la discusión, integrar documentos de prueba, elaborar borrador. Sí, aunque no está tan bonito así, digamos que bruto, pero sí tiene lo que debía tener, ¿verdad? Así que, ahí va tu punto. Vamos a ver, a Jorge, no, vamos a ver de Keila. A ver cómo me trabajó Keila. Informes de autoría, número de carnet, el 9, sí. Si no, solamente ahí le pongo el 0, ¿verdad? Si no me hizo lo que le correspondía. Elaborar el dictamen final, sí. Elaborar informe de dictamen formal, analizar la información, elaborar documentos de decisiones detectadas, analizar papeles de trabajo, señalar situaciones encontradas. ¿Esto tiene algún problema? Y abajo vamos a ver. Presentación del informe, elaborar el dictamen formal, integración del informe, presentación del informe. Sí, que no lo vi muy bien, pero por lo menos no se lo fumó, ¿ah? Ok, 2 más. Jacqueline. Estoy viendo a Jacqueline aquí con su cerebro. Vamos a ver qué me llamó la atención. Vamos a ver, Jacqueline. El tema era planeación. Tu número carnet terminado en 1, sí. Bueno. Establecer los objetivos, sí. Visita preliminar, sí. Orígenes de la autoría, sí. Identificación y seleccionar los métodos. Definir las áreas, definir. Noten que este me gusta mucho. Y está muy bonito. Y por lo tanto le voy a poner 5. No, Jacqueline. No puedo ponerle 5. Pero sí estuvo muy bueno. Entonces, ahí va su punto. Y el último. Vamos a ver otro que me llame la atención. Por favor, quiero suplicarles de que no es necesario que me pongan una carátula inicial, porque notarán que se ve su nombre, el sistema me pone de una vez su nombre. Lo que sí, tal vez dentro de la hoja, ahí se me pone su número de carnet, por si no se puede identificar de otra manera. Pero no es necesario la carátula con su nombre, porque aquí el sistema los identifica con su nombre. Y por favor, salvo que tengan una suma necesidad, al momento de mandar el trabajo, no me manden un mensaje diciendo, aquí va mi trabajo, felicidades, y cosas como esas. Sí, porque a mí me genera un mensaje. Y que la mayoría de veces, como les dije, es solamente para decir, ya entregué mi trabajo. O sea, no tiene mucho sentido. Pero salvo que me estén preguntando algo, o sea, lo que quiero hacer es simplemente decirles es de que le pongo atención a sus mensajes, pero algunos mensajes no tienen sentido. Entonces yo quiero poner atención a sus mensajes que tengan sentido, que alguien me esté preguntando, mire, tengo problemas con esto, ¿cómo hacemos con esto? A esos mensajes quiero yo contestarles y no, pues ya entregué mi trabajo. ¿Me entienden? Entonces, por favor, si me pueden ayudar en eso, si no es completamente necesario, no me manden un mensaje diciendo, ya iba mi trabajito, ¿verdad? Porque el sistema lo está enviando y ahí aparece como entregado, o sea, no me lo entregaron tarde, entonces no hay manera de... Vamos a ver el último. Aquí, me llama la atención de Marvin Boror. Vamos a ver, Marvin, si te llevas tu punto. Marvin como que está algo enamorado, ¿verdad? Bueno, no son corazones y no son hojas. Así que no está tan enamorado que se ve. Autoría en sistemas. Como primer punto, se debe de definir las actividades o realizar en una auditoría de sistemas mediante una correcta planeación de lo que se va a realizar, me parece. Bueno, miremos entonces. Identificar el origen. Vamos a ver. Vamos a ver, digo el seguito, pero no se mueve. Hay que bajarlo y todo, ¿verdad? Pero
A veces no hay tiempo. Como parte de un programa integral, sí. Como riesgo, sí. Como resultados de una planeación, sí. Visita preliminar, contacto inicial, prever objetivos, calcular recursos y, bueno, sí. Establecer objetivos generales, específicos y particulares, sí. Determinación de los puntos que serán evaluados, elegir tipos de autoría, desde los recursos que serán. Ajá. Elaborar planes, documentos, contenido de la planeación, elaborar documentos formales. Y sí, Marvin te lleva a su punto. Ahí está, no hay ningún problema. Entonces, miren aquí, no sé qué me quiso poner Marvin. Ah, bueno. Pero como les dije, en este caso no considero necesario, aunque Marvin me está diciendo, mire, lo hice y aquí está, si quiere comprobarlo, ¿verdad? O sea, la idea es buena, pero a mí me genera, es un mensaje innecesario. Entonces, pues aquí lo estoy viendo, Marvin, de que sí lo trabajaste, y que está bien, y para mí es suficiente para asignar los puntos. Pero, ok, salvo que alguien de ustedes quiera que se revise su trabajo, o ahí damos por concluido esta primera parte. Alguien que diga, revise de una vez el mío, ponga a medir a ver mi punto. ¿Nadie se anima? Porque puede ser cero también, recuérdense. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Podría revisar el mío, Ángel Menéndez? Ahí lo tiene, Va. por favor. Aquí está, sí. Vamos a ver, Ángel, cómo trabajaste. Y quería también felicitarlos. O sea, vi anteriormente los trabajos y la mayoría de ustedes lo hicieron muy bien. Y entonces estaba viendo pues que su inversión de tiempo en hacer la tarea y su preocupación, y por eso quería felicitarlos a la mayoría de ustedes. Hay algunos que son perdidos, pero no lo podemos evitar, pero la mayoría sí lo hizo muy bien. Vamos a ver, Ángel, cómo lo hizo. Ejecución, dice. Y sí, le corresponde según su número, y vamos a ver ahora. Realizar las acciones programadas, sí, por supuesto. Miren, aquí está la identificación de Ángel, suficiente con eso. O sea, sin necesidad de hacer carátula, sin necesidad de que me hagan un comentario ahí en los comentarios privados. Aquí, con esto ya es suficiente. En la cronología que fue asignada a cada uno y de acuerdo con los tiempos, realizar acciones, aplicar instrumentos. Ah, bueno, puedo hacer un poquito más largo. Aplicar instrumentos, se tiene que utilizar uno a uno los instrumentos y herramientas elegidos para, aunque no lo dice así el libro, pero sí es cierto. Integrar el legajo de papeles, conservar en el llamado legajo de papeles la auditoría cada uno de los instrumentos aplicados en la evaluación con el propósito de sustentar, llegado el caso, sí, o sea, si estuviste en clase y has entendido el mensaje. Elaborar el dictamen, elaborar un documento que contenga todas las desviaciones detectadas y los pueda elaborar con cada una de las desviaciones por separado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Sí, yo creo que he estado en clase y tenés el concepto. Ángel, ahí está tu punto. No hay ningún problema. Gracias, Lic. Bueno, entonces, posteriormente la Lic Rossi va a estar ayudándome a calificar y espero después de que la mayoría tengan su punto, ¿verdad? Salvo los perdidos, obviamente que no. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la lectura del libro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si me encienden la cámara, todos. Si me encienden la cámara, todos. Bueno, vamos a irnos al libro para mostrar. Por favor, verifíquenme si ya tienen el libro ahí en Classroom, o si no lo tienen, me indican para que yo lo suba más tarde. Okay. Entonces, este libro vamos a leer Auditoría en Entornos Informáticos y nos vamos a ir al capítulo 2. El capítulo 2, ¿dónde está? Prólogo. Aquí está, capítulo 2. Aquí.
vamos a irnos entonces al capítulo 2. Recuérdense que la unidad se llama evaluación de control interno. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir al pasado, vamos a ir a hablar del control interno de forma general para irnos después al control interno a una forma específica al área informática. Después de hablar del control interno, capítulo 2, también nos vamos a ir al anexo del libro, que es el informe COSO. Y entonces aquí vamos a entender un poquito más el COSO. Si ustedes no tienen ese entendimiento ya, pues vamos a repasarlo si ya lo tienen. Y sobre todo también vamos a trabajar sobre la historia del COSO. Recuérdense que hay COSO 1, hay COSO 2 y hay COSO 3. Pero entonces, de primero vamos a hablar del control interno como tal y después vamos a irnos a sus mejoras, que es ya COSO, ¿verdad? Pero les digo, entonces, los que tengan abierta su cámara, todos que tengan abierta su cámara, se les tomará una foto de que estuvieron presentes en clase con cámara abierta y solamente por ese hecho van a tener un punto el día de hoy, ¿ok? Los que no tengan cámara encendida, la LIC Rosy los va a detectar ahí y los va a llamar para que puedan... bueno, entonces levántenme la mano, Pablo. Si por alguna circunstancia no puede, si no puede abrir su cámara, levánteme la mano y Rosy les va a mencionar su nombre y ustedes entonces van a poder leer aquí, ¿sí? Sin encendida la cámara, pero ojalá que el micrófono sí les funcione. Eso sí funciona. Ok. Entonces, eso vamos a hacer. Si no quieren leer, entonces abran su cámara. Y solamente se tomará una foto y la LIC Rosy hará el inventario de quienes estuvieron ahí presentes en cámara y les va a asignar un punto el día de hoy. Y a los que no tengan cámara abierta, se les va a mencionar por su nombre para que lean un párrafo de este libro. Y si lo leen, entonces también se les dará su punto. Pero si se menciona su nombre y usted no se hace presente a la tercera vez del llamado, entonces se apuntará su nombre para no asignarle el punto del día de hoy. Así que por ahorro así, el primero usted lo nombra y los subsiguientes también. Ok, está bien, licenciado. El primero sería la compañera Miriam Camo. Miriam a la 1, Miriam a las 2. Buenas noches, licenciado. No sé, ¿podría repetir el apellido? Miriam Camo Kushum. No, no soy yo. No es usted. Bueno. Bueno, entonces, por ahora apúnteme a Miriam que no estuvo presente en clase y no le asignó un punto. Ahora nómbrame a otra persona. Sería Nelson Jiménez. Nelson Jiménez. Nelson Jiménez a la 1, Nelson Jiménez a las 2 y Nelson Jiménez a las 3. Por favor, nómbrame a otro. Fíjense que ustedes se dan cuenta del problema que tenemos en clase y por supuesto que no solamente sucede aquí, sino que sucede también en otros cursos. Hay compañeros que por X circunstancias, no voy a decir si es valedera o no es valedera, pero por X circunstancias, pues solamente se conectan a la clase y se van a hacer cualquier otra cosa, tal vez es sumamente importante o no, pero no están en clase. El grave problema de que no están en clase es, por supuesto, de que no escuchan y no ven el contenido del curso, del tema que se está hablando aquí, y por lo tanto, pues esto no los prepara adecuadamente para afrontar el examen parcial y mucho menos su vida profesional, que conozcan algunos puntos importantes de estos temas. Anoche, Entonces, pues, permítame un momentito, compañero. Entonces, les hago la invitación a que realicen el esfuerzo de estar presentes en clase y, por supuesto, tratar de aprender lo más posible, ¿verdad? Pero hay algunos que no están, pues el día de hoy van a perderse un punto. Bueno, entonces sí, ¿a ti te tocó, compañero? ¿El que estaba hablando? Nelson. ¿Quién es? Pues Nelson Jiménez. Nelson, ¿estás listo? Nelson. Nelson. Ahora se me fue.
tiene inconvenientes. Bueno, tal vez cuando esté listo ya podría. Sí, levantar la Nelson, mano. cuando estés listo, levantar la mano para darte la oportunidad. Por favor, nómbreme a otro. Ok, el siguiente sería Glenda Cabinal. Glenda. Yo creo que la que revisé su nota, ¿no? Salvo que haya otra Glenda. Glenda a la 1, Glenda a las 2 y Glenda a las 3. Tampoco está. Por ahora, anótela ahí para no asignarle el punto. El ¿Al siguiente siguiente? sería Jorge García. Jorge a la 1, Jorge a las 2 y Jorge a las 3. ¿Estás, Jorge, o no? Presente, licenciado. Ah, ok, Disculpe, gracias. sí, Jorge. Por tengo ahí favor. problemas con el micrófono. Sí, muy bien. Entonces léeme desde el punto 2 hasta, perdón, desde el 3 hasta el 3.6. Del 3 al 3.6. ¿Está bien, licenciado? Adelante. Permítame. Ahorita, licenciado, ahorita. Ok. Rosy, vamos a hacer lo siguiente. Sí, es que Jorge está en pantalla la información. No sé si logra verla. Si no, pasamos al siguiente link. Sí, Sería dígame. sistema de control interno. Ujú. El impacto en la tecnología en el control interno. Licenciado, también quería preguntarle si también leo parte del contenido. No, solamente del No. 3 al 3.6. Ah, ok. Entonces, objetivos del control interno, importancia del control interno, elementos sobre los que trabaja el control interno. 3.5 serían medidas de control interno aplicadas a un ambiente computarizado. Y 3.6, tipos de controles programados. Muy bien. Entonces nos vamos a ir a la página 36. Así que vamos a poner aquí 46 tal vez. Por favor, nómbreme a otra persona. La siguiente sería Cindy Buenas noches, Lick. Guamuch. Buenas noches. ¿Quién habla? ¿Jorge? ¿No? ¿Quién Creo que es Nelson, ¿no? fue el que habló? Nelson. Que Nelson se enciende y se apaga su micrófono. Nelson, es que se me fue la señal. Ah, bueno. Por favor, léeme lo que está en pantalla, Nelson. Nelson, Lick. Sí, Sí. es que no tengo buena señal. Ah, bueno. Bueno, de Claro, todos modos. características del control interno. Ajá, Es adelante. preventivo. Ujú. Todo, por favor. Está indispensablemente unido a los sistemas administrativos y contables de la organización, incorporado al diseño de la estructura, de los procedimientos y sistemas administrativos. No es esporádico ni externo al sistema que sirve, ni a la empresa u organización en que este opera. Es continuo, implica eficacia en los procedimientos y controles, eficiencia operativa y seguridad en la materia de información. Busca optimizar la relación costo-beneficio para determinar la configuración y profundidad, alcance de los controles a efectuar. Es decir, tiene en cuenta el concepto de economicidad del control. Muy bien, gracias, Nelson. Bien. Número 1 dice que es preventivo.
Entonces el control interno se establece para prevenir que no sucedan las cosas. Y por eso deben haber entonces, yo diría que los suficientes controles que me ayuden a prevenir. Hemos hablado en clase, en la unidad número 3, sobre algunos de los controles preventivos que se pueden instalar en las organizaciones. El punto número 2 que me gustaría aquí mencionarles es de que el control interno es continuo. No podemos darnos el lujo nosotros, estando en el área de auditoría interna, de que sea esporádico, de que un año sí y los subsiguientes 5 años o 3 años o 2 años no, sino que se debe planificar de que por lo menos se debe llegar una vez al año a todos los lugares. En algunos casos esto va a ser imposible porque podría ser muy grande la organización, podríamos tener poco recurso humano y entonces no se va a poder hacer. Pero en la medida de lo posible, las evaluaciones de control interno en las diferentes áreas debe ser continuo. También el punto número 3 es de que la auditoría interna debe estar buscando siempre la eficiencia operativa, la eficacia en los procedimientos y controles y la seguridad en materia de información. ¿Qué les va a corresponder a ustedes hacer para que esto suceda? Entonces notarán de que algunos, creo yo, que tomarían medidas oportunas, drásticas, y otros posiblemente seamos diferentes. Pero al final, lo que debemos entender es de que nuestro deber es este. ¿Sí? E independientemente, al final, si lo cumplimos o no lo cumplimos, o lo querramos cumplir o no lo querramos cumplir. El parámetro de actuación de la auditoría interna es una, la que estamos hablando aquí. Ya si ustedes la van a cumplir, es otra situación. Implica eficacia en los procedimientos. Entonces vamos a ir al área de auditoría a determinar si los procedimientos de esa área de auditoría son eficientes. Vamos a ir al área de informática, a hacer las diferentes auditorías para ver si hay eficiencia operativa. Vamos a ir a determinar si la seguridad en materia de información es la adecuada. Y aparte de que nuestros procesos en general son relativamente económicos. El siguiente, por favor, Rosy. El siguiente sería Marco Sáenz. Marco Sáenz a la 1. Marco Sáenz a las 2 y Marco Sáenz a las 3. Bueno, no está. Bueno, vamos a hacer algo más sobre esto, Rosy, porque no podemos estar esperando aquí a que los compañeros se hagan presentes. Sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Los que tienen cámara, los que no tienen la cámara encendida, que levanten la mano para darles la oportunidad para la lectura. Y si no la levantan, los vamos a considerar ausentes. ¿Ok? Bien. Entonces, para hacer más rápido y determinar quiénes están presentes y quiénes no. Ahora usted tiene un listado ahí de quiénes levantaron la mano y entonces ahora usted... Ahí está Richard. Richard, okay. De hecho ya lo estaba por llamar. Richard Baeza. Richard, por favor, lo que está en pantalla, Richard. Buenas noches, Lick. 3.1. Impacto de la tecnología en el control interno. Pérez Gómez, especialista en el tema, afirma que el ordenador no afecta los objetivos del trabajo del auditor, pero sí afecta al sistema de control interno de la empresa, así como a las técnicas de comprobación o rastreo. Y recomienda examinar y comprender la circulación de los datos económico-financieros de una empresa, desde su aparición, continuando con las transformaciones realizadas hasta su registro como información de salida. Para ello es necesario conocer cuáles son
las fuentes de información elemental, la documentación, las distintas combinaciones de esta información elemental a lo largo del procesamiento de la misma, las pistas de auditoría, los controles tanto manuales como informáticos, automáticos, establecidos a lo largo del recorrido. Muy bien, gracias. Bien, entonces, la auditoría debería realizarse, ya sea de forma manual o computarizada. Nosotros debemos hacer la auditoría. No debería haber tanto problema en eso, como primer punto. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es de que ya no va a ser lo mismo cuando lo hacíamos manualmente en papel a electrónicamente. Cuando lo hacíamos pidiendo una infinidad de papeles, pues también teníamos que revisar documento por documento y así irlos desechando. Ahora ya no se piden esos papeles, ya no se piden, por ejemplo, las facturas en papel, ya no se piden los recibos, los ingresos, ya no se piden en papel, sino que ahora se piden electrónicamente. Pero los procesos van a ser los mismos de revisión, es decir, tanto los que usaba en papel como electrónico, los procesos van a ser iguales. Por ejemplo, revisar de que tengan la fecha, revisar que tengan el NIP, por decirles algo, revisar que tengan el producto, que tengan el código de producto, tanto manual como electrónico, lo que se va a revisar es lo mismo. Entonces no debemos tener ese miedo de decir, yo no lo puedo hacer electrónico. Sí lo puedes hacer, salvo que te lo van a presentar de diferente manera, pero lo que vas a revisar generalmente va a ser lo mismo. La forma de hacerlo posiblemente cambie, pero es lo mismo. Bien, entonces, el siguiente, Rosy. El siguiente sería Pablo Pineda. Vamos a ver, dice, adecuada segregación de funciones. En un sistema de información computarizado, la segregación de funciones pasa a ser administrada por herramientas informáticas a través de grupos de usuarios, control de accesos y perfiles de seguridad, permisos y derechos. ¿Dónde está? También, Sí. ahí. También los auditores se ocupan de la separación entre operadores y programadores porque tiene consecuencias directas sobre la calidad de los datos. En general se procura implementar controles para que solo puedan modificar programas quienes estén autorizados y con la precaución de dejar registros de su identidad y de los cambios realizados. Muy bien, gracias. Ahí estamos bien. Notarán que este tema ya lo habíamos hablado en clase. Cuando hablamos de controles, hablamos del control segregación de funciones. Recuérdense que no solamente debe ser visual esa segregación de funciones, es decir, Juanito está por allá y María está por aquí, están separados. Eso podría ser cierto, que físicamente estén separados, pero podría no ser cierto de que estén haciendo cosas diferentes. Podría ser de que estén haciendo las mismas cosas. Y que uno de los dos también podría ser no esté autorizado para hacer lo que hace. Entonces es sumamente importante que en este caso el auditor verifique a cada uno de los usuarios y verifique a lo que tienen acceso cada usuario. Y cada usuario, según el manual, debería tener diferentes opciones de visualizar o diferentes opciones de modificar. Es decir, si yo si uno de ustedes es el que va a hacer las nóminas, entonces según su usuario debería tener acceso para entrar a nóminas, debería tener acceso para visualizar nóminas, debería tener acceso para modificar nóminas, pero solo usted, y no debería haber otra persona, salvo que el manual pues lo permita. Y eso se hace en cada uno de los usuarios para hacer esta verificación. Además, yo les mencioné en su momento de que la segregación de funciones, por un lado deben estar los analistas, por otro lado los programadores. Y no solamente visualmente, sino que los divido, les pongo
hay un muro de contención. En un lado van a estar los analistas y en el otro lado los programadores. Pasándome al lado de los programadores, aún los sigo dividiendo. Les pongo cubículos. Por un lado va a estar el analista o el programador del área de recursos humanos. En otro cubículo va a estar el programador o analista de producción, y así sucesivamente. Estoy viendo que están segregados físicamente, pero lo más importante es de que con los usuarios verifiques que exista la real, yo diría a ese nivel, la real segregación. También es un trabajo que generalmente se hace al 100%, ¿sí? No se hace bajo una muestra, sino que este se hace bajo un 100%. Esperando, pues, de que no sean demasiados los del área de informática, ¿verdad? Pero generalmente tal vez hay unos 10 o 15. Claro que hay empresas donde hay más, ¿verdad? Pero ahí es otro rollo, pues otra forma de planificar y hacer esas verificaciones. Bien, el siguiente, por favor, Rosy. Saúl García. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, Saúl. Adelante. Control de acceso, por favor. Control de acceso a los datos críticos y funciones de procesamiento. Se sugiere implementar controles para asegurar que solo las personas debidamente autorizadas puedan activar procesos que impliquen cambios en la información económico-financiero de la organización. También es importante implementar mecanismos de control para asegurar la confidencialidad de la información, es decir, controlar a quienes acceden a los datos. Solo deberían acceder a la información quienes estén autorizados. Muy bien. Se dan cuenta que estamos hablando de controles preventivos. Y se recuerdan que el primer control preventivo era autorización. Y como el cuarto o el quinto era contraseñas. Entonces, llevar a la vida real esos controles, y estamos cumpliendo con esto. Control del acceso a los datos críticos y funciones de procesamiento. Asegurarnos entonces de que todos tengan claves de acceso, asegurarnos que todos estén autorizados a ingresar a la información que les corresponde según su puesto. Muy bien. Entonces, siguiente, por favor, Rosy. El siguiente sería Cris Flores. Cris. Adelante, Cris. Cris, a la 1. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Cris. Aquí estoy, Lick. Lo que está en pantalla, por favor. Acceso general. Acceso general al sistema. A veces, este es el primer aspecto que el auditor tiene en consideración al analizar el sistema de control interno de un ambiente computarizado. Algunos de los controles de esta categoría están previstos por el sistema operativo del equipo. Otros son controles más convencionales, como verificar quiénes acceden al área de cómputos. En general, se ocupan de la identificación de usuarios, aseguran que solo ingresen al sistema de los usuarios autorizados, y de la autenticación de usuarios. Validan la identidad utilizando contraseñas o password secretas, combinadas algunas veces con la posesión de elementos físicos, como tarjetas magnéticas o tarjetas inteligentes, o midiendo características biométricas como huellas digitales. Muy bien, gracias. Hablamos también en su momento, cuando hablamos de contraseñas, hablamos de, yo diría que a un nivel de contraseñas más segura, es el tipo de 3 cosas. Es decir, que el usuario debe presentar 3 cosas para tener acceso a. Número 1, algo que sabe. En este caso es una contraseña. Número 2, algo que tiene y que pues no debería compartir con otra persona. Que en este caso podría ser una tarjeta magnética. Y el tercer punto, algo que es, y creo yo que esa sería la menos probable de violar. Porque yo el password se lo puedo decir a alguien, mira, el número es tal y tal, o el password, ¿verdad? También le puedo decir de que por medio de esa tarjeta vas a poder entrar. Pero la tercera ya es un poco diferente.
es decir, algo que soy. En este caso, una huella digital puede ser, digamos, una máquina que mire la retina, el sonido de mi voz, etcétera. Que, aunque también hay probabilidad de violación, pero es poco probable, es decir, que solo gente muy experimentada lo podría hacer. Y yo entonces creería en que entre más seguros estemos en los procesos de autorización, es mucho mejor. Es por eso que debemos preguntarnos si es posible aplicar las tres formas, es decir, algo que sé, algo que tengo y algo que soy. Yo lo considero que sería una forma más segura, a que solamente tengo un password, a que solamente tengo una tarjeta, ¿verdad? Bien. Siguiente, por favor, Rosy. Sería Natalia Camargo. Natalie. Buenas noches. Buenas noches, Natalie. Por favor, lo que está en pantalla. Objetivos del control interno. El objetivo del sistema de control interno es asegurar que los activos de la organización no se expongan a riesgos innecesarios, verificar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar la adherencia a las políticas prescritas por la administración. Al existir un sistema de control interno adecuado, tanto las amenazas como el grado de riesgo o exposición se reducen a un nivel aceptable. Por lo tanto, el objetivo del sistema de control interno es prevenir y no detectar situaciones irregulares una vez que éstas han sido cometidas. Bien, gracias, gracias. Muy bien. Fíjese que a pesar de que los avances en este caso que ha sufrido el control interno, me refiero que control interno original, después COSO 1, después COSO 2 y COSO 3, a donde estamos ahora, a pesar de esos avances, que han sido buenos, por supuesto, pero creo yo que la esencia del control interno es asegurar que los activos de la organización no se expongan a riesgos innecesarios, que no se los roben, que no se los usen inadecuadamente, etc. Y esa, entonces, yo diría que si hay una responsabilidad, si a mí me preguntan cuál es la responsabilidad de la auditoría interna, yo diría en general que es la protección de los activos de la organización, independientemente de dónde estén, es decir, que estén en producción, que estén en el área financiera o que estén en el área informática. No importa dónde estén los activos, y que esos activos pueden ser tangibles y intangibles, no importa de qué forma son y no importa dónde están. El deber del control interno, del auditor interno, entonces, es protegerlos y que no estén expuestos a riesgos innecesarios. Esto como primer punto. Como siguiente punto es promover la eficiencia operacional. Promover la eficiencia operacional a medida que se está controlando, a medida que se está verificando cómo se están haciendo las cosas, a medida que se está protegiendo, a esa misma medida vamos elevando la eficiencia operacional. Pero si no hacemos lo primero, difícilmente vamos a lograr lo segundo. Por eso, recuérdense que yo siempre menciono el grado de eficiencia en Guatemala para empresas nacionales, o decir, para empresas del Estado, 40% menos. Para empresas privadas, un 60% o menos. No puedo calificarlas más allá, porque esta parte es inadecuada. Es decir, no se protegen adecuadamente los activos y, por lo tanto, no se puede lograr esa eficiencia operacional. Otro de los puntos importantes es que ¿por qué existe el control? Provocar la adherencia a las políticas prescritas por la administración. Provocar la adherencia. Entonces, noten que en algunas personas tenemos que hacer eso, que reaccionen, que de alguna manera entiendan de que hay políticas que tienen que respetar y que políticas que tienen que hacer. Algunos, yo diría que en este caso la mayoría, al decirles cuáles son sus deberes, qué políticas deben respetarse, la mayoría pues va a decir, pues sí, esa es mi responsabilidad, la voy a hacer. Pero algunos otros, que son los menos, van a decir,
a mí no me interesa estas políticas, estos controles y no lo voy a hacer. Pero es ahí donde debe llegar la auditoría interna, encontrar a esas personas rebeldes, entre comillas, por una o por otra cosa, y ajustarlos y que se adhieran a las políticas. Entonces, entre más personas se adhieran, esta eficiencia operacional se va a ir elevando. De alguna manera, si no me lo han entendido ustedes, pero ahorita se los explico. De alguna manera, ese ha sido, he querido que sea el mensaje en el sentido de las tareas. De que la política es que se entregan a una fecha y hora determinada. Y que si no están a esa fecha determinada, se las regreso con valor cero. Como les dije, no lo había mencionado, pero es tratándoles de enviar un mensaje de que si hay controles deben respetarse. ¿Sí? Y que de alguna manera se debe provocar la adherencia a esas políticas. Entonces, yo creo que muchos de ustedes ya han reaccionado y han dicho, si no lo entrego a tiempo, el IC y la Lic Rosin me la va a regresar con valor cero. Yo creo que muchos de ustedes ya entendieron el mensaje y lo están haciendo las tareas mucho antes. Pero ese es la misma reacción que les corresponde hacer a ustedes como auditores, como parte del equipo de auditoría, con el más recurso humano de la organización. Provocar que se adhieran a las políticas. Porque a esa misma medida de adherencia, a esa misma medida sus controles van a ser mejores, se van a respetar y su eficiencia operacional se va a elevar a ese punto. Entonces, si por alguna circunstancia no me habían entendido por qué soy así, en este caso por las tareas, pues es el mensaje que trato de enviar. Además, hay algunos de ustedes, de que todavía usan excusas sumamente infantiles para poder tratar de justificar por qué se entregó la tarea tarde. Una o dos excusas, pues creo yo que podrían ser ciertas, pero la mayoría de las excusas, pues no. Entonces, tratemos de cumplir los horarios, porque lo que nosotros estamos aprendiendo en un futuro lo vamos a enseñar. Ese es el punto, ¿verdad? Y, por lo tanto, el objetivo del sistema de control interno es prevenir, no que sucedan las cosas. Por supuesto que debemos actuar cuando ya sucedieron y debemos tratar de mitigar lo mejor posible el impacto de esa situación. Pero ya sucedió y muchas cosas pues van a ser impactantes, o sea, van a tener consecuencias bastante graves. Lo ideal es de que estemos en el lado de prevenir, que iba a suceder, que podía suceder, pero no sucedió. Ahí es donde debemos estar. Ok, el siguiente, por favor, Rosy. Sí, el siguiente sería Madeline Mejía. Madeline. Buenas noches. Buenas noches, Madeline. Adelante, por favor. Ahí le muestro el resto. Okay. Importancia del control interno. La necesidad de un adecuado sistema de control interno es creciente conforme aumenta el tamaño. Okay. Sí, aumenta el tamaño. Y la complejidad de una organización. Por eso es inapropiado hablar de un sistema de control interno en una empresa unipersonal. Muy bien, gracias. Bien, un punto que aquí es importante comprender es de que se nos complica nuestra situación como auditoría interna si la empresa es grande, y es más grande y es más grande. ¿Sí? Porque habrán operaciones, por ejemplo, digamos, voy a hablarlo en primer lugar, grande en sentido geográfico. Primero estábamos en la zona 1, en la ciudad capital, pero ahora también ya estamos en Misco, pero ahora ya estamos en El Salvador, pero ahora ya estamos también en Estados Unidos. Notarán entonces que para nosotros auditoría interna se nos complica mucho más.
porque ahora tenemos que enviar a una persona a Misco, ahora tenemos que enviar a una persona a Salvador, y ahora tenemos que enviar a una persona a Estados Unidos. Eso geográficamente. Ahora hablemos de número de empleados. Antes eran los 50, ahora somos 100. Entonces, verificar, por ejemplo, de que los 100 empleados tengan acceso solamente a lo que les corresponde según el manual y su contrato, notarán que hacer la verificación de 100 es mucho más difícil que hacerla con 50 o 25 o 10. Entonces, por supuesto que no podemos evitarlo, es decir, que crezca la empresa. Incluso debemos alegrarnos que crezca, porque eso significa que las operaciones le van bien y que nuestro trabajo está seguro, por lo menos para los siguientes años, ¿no? Debemos alegrarnos, entre comillas, de que la empresa va creciendo, pero para nosotros, como auditores, pues constituye un problema. Un problema que por supuesto hay que solucionar. Y un problema que tenemos que decir, bueno, ya crecimos, antes eran los 50, ahora somos 100, o ya estamos en Salvador, ahora necesito más gente. Pero debemos justificar adecuadamente también esto. Es decir, justificarlo, en este caso a la Junta Directiva, para que autorice la creación de nuevas plazas, porque ahora es necesario. Y muchas veces pues van a decir que no hay presupuesto, pero en eso debemos trabajar, para que si nos dicen, estamos en marzo ahorita, y posiblemente nosotros digamos que nos contraten a alguien para abril, nos puedan decir, no, pues no hay presupuesto, pero asegurarnos entonces que para el presupuesto del siguiente año, si muy tarde, pues se pueda incluir esa nueva plaza, ¿verdad? Porque si crece la organización, es un problema para nosotros, porque se requerirá más tiempo, más gente, etc. Bien, el siguiente, por favor, Rosy. Sería Sabri Sakik. Sabri. Buenas noches, Lick. Buenas noches, por favor, lea lo que está en pantalla. Dice, el ambiente administrativo tradicional fue modificado por la aparición del computador en funciones como las registraciones contables. Incidió sobre las tareas más elementales: cálculo, resumen, almacenamiento y clasificación de datos, transmisión de datos, integridad de los sistemas, generación de documentos fuentes. Observamos que en la actualidad los sistemas informáticos tienden a prescindir de los documentos que avalan las operaciones, facturas, remitos, recibos, etc. Y hasta suprimen a veces su generación. Muy bien, gracias. Creo que me tocó sufrir ese cambio generacional, es decir, una auditoría basada en revisiones documentales físicas, ahora realizar una auditoría con ya documentos electrónicos. Entender eso o tratar de explicarse, pero ¿por qué ahora no tengo factura? ¿Por qué ahora no tengo el documento? Pues se consideraba extraño e incluso inaceptable. Es decir, en un momento creo yo que dije, pero la factura debe estar, ¿sí? Independientemente de esos cambios tecnológicos. Me recuerdo que estaba revisando unos viáticos de una persona que se había ido a Estados Unidos. Y la persona se fue a Estados Unidos y trajo su documentación, porque incluso en la empresa ese era el requerimiento, que se había que justificar con documentos el gasto. En otras organizaciones felizmente no está eso, ¿verdad? Pero en esa sí lo había en ese momento. Y entonces el compañero presentó solamente un papelito, así una cintita de papel, y ahí me estaba justificando de que él había pagado en el taxi de su hotel al aeropuerto. Y entonces, como les dije, me hice bolas, lo acepto, y yo decía, pero no, es que usted me tiene que tener una factura de eso, si no, no va a pasar su gasto, se lo voy a rechazar, etcétera. Y él me trataba de decir, sí, tiene razón, pero eso fue lo que me dieron, y eso es lo que usan allá, en ese tiempo, obviamente que hace tiempo, pero ahora incluso podría ser completamente diferente
posiblemente que ya ni den ese papelito, sino que solamente se lo mandan a su correo electrónico o algo parecido, ¿verdad? Pero en ese momento, aceptar yo ese cambio de papel a electrónico no me daba en la mente. Felizmente yo creo que ustedes no sufrirán de este problema, que ya están acostumbrados de que todo sea electrónico, ¿verdad? Pero en su momento eso fue un grave problema para mí y muchos auditores, decir, pero ¿dónde está el papel? ¿Dónde están los recibos? ¿Dónde está la factura? No había. Pero no debemos centrarnos en eso, ¿verdad? Lo más importante es de que existan procesos que puedan avalar, en este caso, los gastos. Ok. El siguiente, por favor, Rosy. Sería Lisette Schop. Lisette. Aquí la estoy viendo a Lisette. Buenas noches. Buenas noches, Lisette. La importancia fundamental del sistema de control interno en un entorno informático es que si este control es razonablemente aceptable, se dan por buenos los datos que genera el sistema de información computarizado. Por lo tanto, una de las normas para la ejecución de un trabajo de auditoría en un entorno computacional es el estudio y evaluación del sistema de control interno. Las normas no varían, lo que se modifica son los procedimientos y medios utilizados por el auditor. Muy bien, gracias, Lisette. Miren, hay una frase sumamente importante. Las normas no varían. Lo que se modifica son los procedimientos y medios utilizados para el auditor. Entonces, de alguna manera, debemos ajustar nuestra mente a eso. De que antes era de una manera, ahora podría ser de otra. Pero, de todos modos, yo le voy a pasar a algunas pruebas de auditoría ajustadas a ese cambio, ¿verdad? Que, pues, me den una razonable aceptación de la situación. Hablando de esta parte de razonable aceptación, no sé si fue aquí o en el otro salón, pero uno de los compañeros mencionó que el Banco Industrial iba a tener ciertos cambios ahora en la aceptación de cheques y gastos e ingresos. En el sentido de que ya no iba a aceptar cheques con decimales. No sé si fue aquí que lo vimos o fue allá en el otro salón, pero el punto es de que me acabo de enterar hace unos días de que ese cambio del banco no vino así porque a un auditor se le ocurrió, sino porque un grupo de personas dentro del banco estaban defraudando a la organización con esos decimales sobrantes o demás, es decir, el punto 12, punto 13, punto 99, ¿sí? Estaban haciendo alguna malversación de los fondos y entonces el banco quiere eliminar ese problema ahora solamente aceptando cheques ya sin puntos decimales, o sea, sin cantidades decimales. ¿Para qué? Prevenir la situación. Entonces, en este hecho, pues se están tomando medidas, en este caso no preventivas, pero sí aceptables, para que no vuelva a suceder ese problema, porque centavito por centavito va sumando y esa suma puede alcanzar miles o hasta millones de quetzales. Y entonces habría que determinar también, este caso difícilmente lo vamos a hacer nosotros en la auditoría que vamos a hacer, pero ya en la vida real podría ser cuando entramos a revisar programas. Y precisamente una de las cosas que podríamos revisar allí en los programas es cómo está calculando el programa, si calcula o no calcula decimales, en primer lugar. Hay ciertas instrucciones, como palabras, por ejemplo, en inglés, que determinan, o ciertas instrucciones que determinan si el programa va a calcular con 2 decimales, o 3 decimales, o 5 decimales. Entonces, esas son una de las pruebas que se pueden hacer a los sistemas para ver si ese cálculo es el adecuado y es el aceptable. Porque posiblemente si es 3 decimales, podría ser que el tercer decimal de alguna manera sea ilegal, en el sentido de que, por ejemplo, con el cobro del IVA, tiene que ser el 12%. Pero si yo le calculo, si yo dejo en el sistema
de que se debe calcular el 12% con 5 decimales, por decirles algo, un número cualquiera, puede ser que en la realidad no esté calculando los 12 exactos, sino que esté calculando, puede ser menos, que sea un problema para el fisco, o puede ser más incluso. De hecho, la propia SAT se asegura de que eso no suceda, pero de todos modos, ustedes saben que cualquier cosa puede suceder. De hecho, la SAT se asegura de que eso no suceda, porque previo a que ustedes, o que el comerciante o la persona que quiera usar un sistema informático para calcular los impuestos, la SAT, básicamente, por así decirlo, nos obliga a certificar nuestro programa. Es decir, vamos a la SAT y le decimos, mire, yo tengo un programa con el cual voy a calcular los impuestos. La SAT le dice, mire, aquí está un listado de proveedores que pueden darle esa certificación. Entonces, yo busco en ese listado qué empresas pueden irme a certificar mi programa donde voy a cobrar impuestos. Y ellos vienen y hacen pruebas como estas, de que el impuesto sea el adecuado, que ni más ni menos, y entonces asegurándose de que el programa no hace cálculos inadecuados, entonces ahora certifican y uno con eso va a la SAT y ya le dan entonces la autorización para usar ese programa. En este caso es razonablemente aceptado de que nuestro programa pues no está haciendo cálculos ilegales. Ok, son algunas pruebas que se hacen a los sistemas, pero en este caso no vamos a trabajar, ya les había dicho 1000 veces que no trabajamos pruebas de programas, pero esa sería una de las cosas que hacemos. Entonces, el siguiente, por favor, Rosy. Sería José Rodríguez. José, adelante, José. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, José. Lo que está en pantalla, por favor. 3.4. Elementos sobre los que trabaja el control interno. Un sistema de control interno opera sobre la estructura, los procedimientos y el personal de una organización. Veamos cómo opera cada uno. Bien, vas a leer la estructura. Permíteme un momentito. Adelante, estructura. En la estructura de una entidad reflejada en organigrama. Provee al sistema de control interno de información sobre la división de tareas y responsabilidades y de los mecanismos de coordinación necesarios para el desarrollo eficiente de funciones. Así, la estructura aporta división de funciones evitando la existencia de tierras de nadie o zonas grises. Es decir, procurar que ningún sector pueda registrar y a la vez controlar sus propias operaciones. Definición de misiones y funciones y asignación de atribuciones y responsabilidades. Separación de fases de una operación. Permite instrumentar mecanismos de control por oposición de intereses. Muy bien, excelente. Entonces, entendemos aquí de que el control interno, para que funcione adecuadamente, para que se eleve ese nivel de eficiencia, debe estar, en primer lugar, bien estructurado. Y parte de esa estructuración es de que exista una división de funciones, que no haya personas que sean analistas y a la vez programadores y a la vez operadores, sino que estén separadas esas funciones para una buena estructura de control interno. Entonces, ¿qué me puede dar ideas de cómo puede estar el control interno en una organización? Una de las cosas que me pueden dar idea de que el control interno está mal en una organización es de que una sola persona, a pesar de que hay varias, me esté realizando actividades que no debería realizar. ¿Sí? Que sea analista, programador y operador. Si está haciendo eso, la lleva a cero. También nos dice definir funciones y asignación de atribuciones. Esto no solamente lo debemos verificar contra el manual, sino que también debemos hacer algunas pruebas con el recurso humano. Bueno. Solo saqué las pastillas. Bueno, sí, muchas gracias.
Por favor, Tengo una de- ¿está abierto? ¿Quiénes no venden acá, mire? Tiene abierto el micrófono. Sí. Oiga, Pruébame. ¿quién es el que tiene abierto el micrófono? Ya la apago. Entonces, asignaciones de atribuciones que estén separadas, un control bueno. Que estén control mal. Separación de fases de operaciones. Entonces, uno. Igual. Allá Por ya favor, venden mucho. vamos a ver. Ahorita voy a entrar ahí Vale, los desodorantes y el shampoo y todo eso sale baratísimo. Ahí está. Tuve que ir a silenciarlo. Yo también quiero champú. Bueno, entonces, separaciones de funciones y de personal, buen control interno. El siguiente, por favor, Rosy, procedimientos. El siguiente sería Hugo Lionel. Hugo Leonel. Hugo Lionel Vega. Hugo a la 1, Hugo a las 2 y Hugo a las 3. No está, por ahora, nótelo ahí que no estaba presente en clase el día de hoy. El siguiente. El siguiente sería Mario Eliseo. Yo creo que como no levantaron la mano, ya no tendrían que estar, ¿verdad? Yo sé que sin cámara decía. Sí, ahí ¿Perdón? ¿Sí tienen levantada la mano? Ya no hay más en la lista. Bueno, entonces, los que no tengan cámara encendida y que no levantaron la mano, a esos no les ponemos punto, ¿verdad? Bueno, ahora entonces, escoja usted a los que sí tienen cámara encendida y por favor ayúdenos a la lectura. Entonces, quien tiene cámara prendida, bueno, María Fernanda levantó la mano. Bueno, adelante por favor, María. Buenas noches. Sería B en los procedimientos. Los procedimientos son las actividades programadas que utiliza una organización para efectuar sus operaciones. En este ámbito es importante destacar la necesidad de que existan manuales y o documentación en donde encontrar las normas, detalle de los pasos o etapas de los procedimientos, los registros y los documentos fuente. Muy bien, Los gracias. procedimientos. Gracias, estamos ahí. Y yo espero que a este punto de la clase, o si no, en algún momento de la clase, pero a este punto de la clase, ustedes ya deberían tener un entendimiento más amplio de por qué deben haber manuales en las organizaciones. Los manuales permiten que definir las funciones de cada persona. Permiten definir las tareas que le corresponden a cada persona. Y si no hay esta definición de actividades y de tareas, entonces lo que provoca en la organización es un caos, porque todos van a querer hacer lo mismo, o todos, o la mayoría, no van a querer hacer ciertas situaciones. En cambio, si definimos que a Pedro le toca operar la contabilidad, que a María le toca operar las conciliaciones bancarias, entonces estamos definiendo responsabilidades y orden. Pero mientras no existan esos manuales, va a ser difícil que exista orden en la organización. Esto como primer punto. También va a ser imposible de que podamos elevar el nivel de eficiencia si las personas no saben o no se les ha explicado según un manual cómo deben hacer las cosas. Generalmente, y así debe ser, que los procesos como se explican en los manuales son los mejores, porque han sido estudiados por expertos y han sido establecidos para que las cosas en la organización se hagan de esa manera. Porque les digo, se determinó que haciéndolo de esa manera, como lo explico en el manual, haciéndolo de esa manera, entonces se logrará ahorro en costos, se logrará ser más eficiente. Y si las personas no hacen los procesos conforme a lo indica el manual, en la mayoría de los casos lo están haciendo de forma equivocada y en la mayoría de los casos lo están haciendo
elevando los costos del proceso. Si no hay manuales, es muy difícil que se logre la eficiencia que tanto queremos lograr nosotros en el área de la auditoría. Como les dije, espero de que a este momento ustedes ya tengan entendido la importancia de los manuales en una organización. Si no es así, entonces es importante que busquen en otros libros, en otros lugares que les dé información, que los instruya de por qué las organizaciones deben tener manuales. Entendiéndolo ustedes, va a ser completamente necesario y oportuno, porque ahora como auditores van a exigir que existan manuales, van a exigir que las personas hagan las cosas conforme está establecido en el manual, porque como les dije, haciéndolo así, vamos a elevar nuestro nivel de eficiencia. Los manuales también deben ser modificados, por lo menos ajustados, por lo menos a la realidad, cada 2 años. Porque una empresa podría tener manuales, pero manuales que no han sido revisados en los últimos 5 o 10 años. Eso tampoco nos sirve de mucho. Hay empresas incluso donde no hay manuales. Eso es mucho peor. Pero por supuesto que sería el trabajo de nosotros de que se contrate a personas que lo realicen o nosotros ser parte también de ese proceso de creación de manuales. ¿De qué es fundamental? Es fundamental. Los procedimientos deben estar debidamente definidos, establecidos. Si esos procedimientos no están debidamente establecidos y definidos, entonces nuestro control interno no es muy bueno. 3 cosas, ¿cómo podemos evaluar rápidamente si un control interno es adecuado o inadecuado? Número 1, ¿cómo están estructurados? ¿Sí? Número 2, sus procedimientos. Y número 3, es lo que le toca leer a la siguiente persona, Rosy. Sí, la siguiente persona sería Héctor Guerra. Héctor con H, ¿estás ahí, Héctor? Héctor, Sí, acá estoy. por favor, Héctor. Sí, serían los recursos humanos. Sí. El personal constituye dentro de la organización el elemento ejecutor de los procedimientos. Las normas de control interno aplicables al personal se refieren a la selección, entrenamiento y capacitación y evaluación de sus tareas. Procurar evaluar el procedimiento de búsqueda y selección del personal. Procura asegurar la calidad individual y las aptitudes necesarias para el puesto a cubrir. El entrenamiento y capacitación adecuado del personal. La rotación del personal, en especial de aquel asignado a puestos claves. Muy bien, gracias, Héctor. Entonces, les puedo hacer una pregunta. Actualmente, el Departamento de Auditoría Interna está involucrada en el proceso de contratación de personal. Si la respuesta es sí, entonces se está trabajando, entre comillas, adecuadamente el control interno de la empresa. Si es no, por supuesto, hay grandes fallas en ese proceso y el control interno en la organización es inadecuado. Además, noten que en este caso, la auditoría interna debe intervenir en todas las fases de contratación, no solamente en la primera o en la última, sino que debe estar en el proceso de selección, es decir, asegurarse de que el proceso de selección sea el adecuado, transparente, según como está establecido. Después de haber sido seleccionado la persona, que sufra un entrenamiento adecuado, una capacitación adecuada y que se evalúe también periódicamente su actuación. Por favor, ¿alguien tiene ahí su micrófono encendido? Vamos a ir a ver. Creo que es Mario Eliseo. Mario Eliseo, por favor, tu micrófono. Ya lo apagó, ¿no? Gracias. Ya lo apagó. Bien. Entonces, si como auditoría interna no están involucrados en el proceso de selección, entrenamiento, capacitación y evaluación, hay grandes fallas en su actuar como auditoría interna. Queremos asegurarnos de que el control interno sea eficiente, asegurémonos de que el recurso humano que entre a la organización sea el adecuado. Y nos vamos a asegurar desde este momento, desde la selección.
Porque ya no nos va a servir mucho de que la persona ya está contratada y ahora decimos, no, esa persona no es la adecuada, porque ya evaluamos y sabemos que no tiene las capacidades, no tiene los estudios, pero ya está contratada. Algunas veces tienen contratos por un año o por más y puede ser sumamente engorroso pues anular ese contrato. Es por eso de que aquí en la selección la auditoría interna debe asegurarse de que el recurso humano sea el adecuado. Por lo tanto, debe haber una opinión, por así decirlo, del auditor sobre esa nueva plaza a contratar. Porque el auditor hizo su trabajo en el sentido que él determinó de que esa persona tiene las capacidades, esa persona tiene las aptitudes para el puesto que se está contratando. Si no lo tiene, va a venir a realizar un daño tremendo a la organización y no vamos a poder lograr ese nivel de eficiencia que tanto estamos queriendo lograr. ¿Cómo le puedo decir a una persona que sea eficiente si no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo le puedo decir a un contador, entre comillas, que opere adecuadamente, que haga adecuadamente la partida de depreciaciones si no la sabe hacer? ¿Sí? No voy a lograr ese nivel de eficiencia en el área contable. Pero en parte yo, como auditoría interna o como equipo de auditoría interna, tuve la culpa porque permití que se contratara a una persona incapaz para ese puesto. Y asegurarnos en el proceso de entrenamiento, y se los he dicho, hasta que la persona entienda lo que tiene que hacer, entonces le damos posesión formal a su puesto. Ha estado con nosotros capacitándose 15 días, una semana o un tiempo X, pero antes de sentarla en su puesto, esa persona debe saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, etcétera. No simplemente tirarla ahí a su lugar y ahí que se apiade de ella el Espíritu Santo. No, no podemos hacer eso. Nosotros como autoridad no podemos permitir eso. Porque si lo permitimos, esa persona va a tardar meses, años en lograr su nivel de eficiencia. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Y se recuerdan que también se habló de la rotación de personal. Lo ideal es de que personas que estén en puestos iguales y asignaciones salariales iguales, por lo menos sueldos, en algunos casos puede ser bonos diferentes o por antigüedad podría ser diferente, pero por lo menos sueldos y capacidades iguales deben rotarse por lo menos cada 2 años, para que ellos no tomen posesión de lo que hacen y que bajo esa permanencia por mucho tiempo ahí, tomen control de todo y que no permitan que otras personas verifiquen lo que hacen. Entonces, es sano que se promueva la rotación de puestos, como les dije, cuando corresponda y como corresponda. Porque no puedo rotar a una persona que gana 10,000 y no la puedo rotar a un puesto donde hay personas que ganan 2,000. ¿Sí? No puedo bajar el de 10,000 al de 2 y el de 2 no lo puedo subir a 10 por las responsabilidades que son diferentes. Entonces, esa parte hay que tener cuidado. Pero que debo hacerlo, debo hacerlo. Nuevamente, ¿cómo puedo evaluar rápidamente si una empresa tiene un control interno adecuado? Número 1, su estructura. Hay división de funciones, hay asignación de atribuciones, hay separación en las operaciones. Número 2, en los procedimientos, ¿sí? Existen manuales y documentación que nos enseñen cómo se operan los procesos, las máquinas, los programas, etcétera. Y número 3, ¿qué tan bueno es el recurso humano? ¿Es el ideal para el puesto? Que así debe ser. ¿Sí? El ideal para el puesto, estoy diciendo, si estamos hablando de un gerente informático, estoy hablando que por lo menos es ingeniero en sistemas. Y si estoy hablando de un gerente informático, por lo menos debe tener una maestría relacionada a la informática, etcétera. Y otros cursos relativos, certificaciones, etcétera. Ahorita ustedes no me van a creer, pero hay más de 500 certificaciones en el área de informática. ¿Sí? Y les puedo mostrar una foto donde se demuestran, y cada vez surgen más. Tampoco estoy diciendo de que esa persona va a tener las 500 certificaciones, ¿no? Pero por lo menos una sí debe tener, relativas al área donde está, o sea, la empresa donde está. Pero certificaciones del área informática,
tenemos suficientes. Entonces, vamos a terminar con la última lectura. Por favor, asígneme al último compañero, Rosy. Sería Kevin Morales. Kevin Morales. Buenas noches. Buenas noches, Kevin. Medidas de control interno aplicables a un ambiente computarizado. Como elemento integrante del sistema de control interno de la entidad, los controles computarizados deben procurar potenciar los siguientes aspectos. Limitación de la autoridad. Busca establecer un régimen adecuado de autorización de operaciones y actividades. Separación de tareas. Procura la segregación de tareas, de modo que ninguna persona, puesto, concentre las funciones de custodiar bienes, autorizar las transacciones que los afecten y, a su vez, registrarlas. Protección física. Procura producir documentos y registros adecuados para asegurar la debida contabilización y restringir el acceso de personas no autorizadas a bienes y registros. Ok. Leyendo este párrafo que acaba de leer el compañero, estoy viendo que en general no es tan difícil hacerlo. O alguien me puede decir si es difícil. Pues yo creo que no. Es relativamente fácil. Por supuesto que en algunos casos tendríamos que comenzar desde cero. No sería difícil, pero sí sería trabajoso y terminarlo pues nos podría llevar un tiempito, ¿verdad? Pero noten entonces que nuestras funciones en el área informática para un control interno adecuado, en general no es tan difícil como tal vez podríamos habernos imaginado. Es relativamente fácil. Y yo creería que lo más importante es que demos el primer paso, ¿sí? Y no seguirnos manteniendo escondidos o tratar de justificar lo que no hacemos haciendo otras cosas. Es decir, es que no he podido ir al área informática porque los financieros me han tenido ocupado todo el tiempo. Para mí simplemente es una justificación no válida. Por supuesto que debemos estar en el área financiera, como en cualquier otra, pero no podemos estar todo el año ahí, ¿sí? No podemos estar todo el periodo ahí. De todos modos, debería tener otras personas a las cuales asignarles esa tarea en el área financiera y las otras personas al área informática. Yo creo que lo más difícil en sí es que demos el primer paso y ya lo demás será más fácil. Si no tienen preguntas, dudas o algo que aportar a la clase, pues les agradezco por su participación el día de hoy. Entonces, la licenciada da ahí el listado y cuando les presentemos a ustedes el listado de notas relativas a trabajos en clase, tendrá que aparecer esta del 8 de marzo del 2022 por asistencia a clase. Ténganlo presente, que estuvieron presentes para hacer su reclamo. Nosotros tenemos su foto y la anotación que hizo la ley Rosy como documento de soporte de este hecho, del punto que pudieron haberse ganado el día de hoy. ¿Alguien que tenga algo que indicar? Si no, nos vamos. No, Lick, todo está claro el día de hoy. Ah, bueno, excelente. Lick, perdone, el material que estaba leyendo yo lo estaba buscando en el libro, pero no lo encontré. ¿No está en el libro? Ah, bueno, entonces lo voy a subir. Más tardecito lo voy a subir. Haciendo alusión al rótulo que tengo aquí atrás de mi persona, no se vio bien, quería que lo vieran, pero es mis cosas locas de las películas que veo, en este caso las de Boba Fett, y hay un dicho que dice, el camino es así. Si han visto la película o las series, me entenderán más o menos, pero de alguna manera, ese es el mensaje que quiero decirles bajo esa frase de la serie. El camino es así. El camino del autor es así. Tenemos que aprender reglas, principios, normas, políticas, procedimientos
y asegurarnos de que se cumplan. Así que felicidades, futuros auditores internos. El camino es así. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Lick. No, Buenas noches. es que hay un compañero que tiene duda con su nota. Ah, bueno, entonces que se comunique conmigo por Facebook. Ok, está bien. Ah, va, gracias, Lick. Yo le escribo. Sí, claro. Va, pues, feliz noche. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.